el gusto de siempre en Camina con Meg, en este programa creado para ti de retos femeninos, para traerte historias, para traerte conocimiento, para conectarte con gente maravillosa, de quien aprender, a quien seguir. El corazón nunca nos engaña, siempre nos va dando pautas, y cuando alguien te llega y toca esa fibra en ti, lo que quieres es saber más. ¿Cuántas veces has oído esta frase? Había una vez. Déjame contarte una historia. ¿Y cuántas veces te has sentido cautivado por estas personas que tienen la capacidad de contarte una historia de su experiencia de vida, que te tiene en el asombro, que te tiene como un niño explorando a ver qué más hizo, cómo le hizo? Creo que es un gran don. Contar historias, contar un cuento, narrar una vida, que es una capacidad de todos. Lo que pasa es que hay quien es muy corto en la manera de expresarlo, y hay quien tiene mucho más, voy a decir, más herramientas para hacerlo. O un don. Yo sí creo que este es un gran don, es un regalo del cielo para quien tiene la capacidad de contarnos cuentos e historias y narrarlos la vida. ¿De qué se trata este programa? ¿Quién es la gran abuela de la imaginación? Así se llama el programa. Y para eso tengo, bueno, para empezar, tengo una mujer que es abuela de la tradición, de verdad reconocida mexica, que su nombre es Sensacihuatl. Es un nombre que le fue entregado, que quiere decir la mujer de las 400 voces. Imagínense que te bauticen con ese nombre por lo que has caminado, por lo que has enseñado, por lo que has vivido. Rosa María Durán es nuestra invitada de hoy. Es contadora de historias, directora de la Escuela de Narración Oral México y del programa de radio El Universo en un Cuento. Su caminar empezó en 1994. Su formación profesional la llevó a Emerson College en Inglaterra, lugar donde se gesta la magia de contar historias, y gracias a su amor por la narración oral, a su trayectoria profesional, en 2018, el Instituto de Herencia Cultural del Emirato Árabe Sahar le otorgó el premio al narrador internacional y tesoro viviente. ¡Qué maravilla!, ¿no? Rosa María cuenta historias, me encanta, a la menor provocación, en todo lugar y en el momento que la abuela imaginación se lo pide. Cuenta historias a todos sin distinción, desde niños hasta los oficiales de policía de la Ciudad de México. Cuando invoca a la gran abuela imaginación, ella le responde y le brinda imágenes únicas e irrepetibles que ayudarán a las personas a mirarse, reconocerse, expandirse y transformar el conocimiento de sí mismas, y a descubrir su verdadero rostro y corazón. La misión de Rosa María es difundir y honrar a la abuela imaginación en el programa de radio El Universo en un Cuento, en el que promueve la misión de los narradores de los cuentos en el mundo. Para ella, la imaginación, la inspiración y la intuición son los dones más altos que posee el ser humano y que hoy todos necesitamos. Que el rumbo sea bendecido por los cuentos que contamos siempre. Y hay una frase con la que ella me regala así al cerrar su semblanza: los cuentos son como las nubes, nunca dejarán de sorprendernos. Y esta es mi invitada de hoy, a la que le doy la bienvenida. Mi querida Rosa María, gracias por estar en el programa, porque, porque este don compartido, gracias por estar, primero que nada. Pues muchas gracias, Meg, muchas gracias por invitarme, gracias a la abuela Ana Luisa, preciosa, mi amiga y hermana de hace muchos años, que hemos caminado juntas muchas veces, y a ella le encanta lo que yo hago y a mí me encanta lo que ella hace, o sea que nos complementamos increíblemente en este caminar de la mujer, en este caminar de la mujer guerrera en todos los sentidos, las guerreras del amor, que yo creo que ahí está el punto en donde todas, después de tanto caminar, de tanto estar trabajando, laborando con tantas personas, pues ese es el fruto de la palabra, el fruto del caminar y de la ceremonia, que al final es para restablecer el bien en las Claro. personas. Mm. ¿Cómo descubres este don extraordinario, mi querido Rosa María? ¿Cómo lo descubres? ¿Cómo llegas ahí?
Fíjate que esto yo creo que tiene que ver, obviamente, son varios factores. Hoy así lo veo, ¿no? Y así lo siente mi corazón. Cuando yo empecé a ver por qué o para qué o de dónde vino toda esta fuente, hay una muy importante. Mi papá era un gran narrador de su propia vida y era muy imaginativo y cuando era chiquito, vivía allá por el barrio de Atlampa, ahí muy cerca de Nonualco, Tlatelolco, que yo soy Nonualca, Tlatelolca, porque ahí nací, en la calle Claro. de Atlampa, en el barrio de Centecales. Entonces dice que llegaba el merolico a su casa, porque en su casa había una accesoria, y mi abuelita tenía una tortillería de aplastón. Eso significa que estaba el comal y estaban las tortilleras echando las tortillas. Y en la tarde aceitaban la maquinita donde hacían las tortillas. Y el merolico llegaba antes de que la aceitaran y hacía los ruidos de los cuentos que les contaban. Y mi papá al otro día se iba a la escuela y su maestro era el maestro Carlos Pellicer. Y le decía, oiga, maestro, quiero contarles un cuento. Les daba permiso, se subía arriba del escritorio y les contaba las historias que acababa de contarle el merolico. Y entonces, bueno, le digo, papi, ¿pero qué te contaba? ¿Qué te contaba? Y entonces me decía, mijita, nada más me acuerdo de esto. Ollino, John, hijo de gran oidor. Yo, ¿y luego qué sigue? Tú invéntale, mijita, porque ya no me acuerdo. O sea, pero era una persona verdaderamente extraordinaria porque entre la fantasía y los grandes hechos de su vida, él siempre exageraba, pero una exageración muy chistosa. Y nos miraba y decía, cuidadito y me quiten me digan que esto no es cierto. ¿Eh? Nos aleccionaba antes. Claro, claro. Decían, ay papi, eso no era cierto, así no lo contaste. Entonces, yo vengo de una familia, bueno, de mi papá fue el primero que yo me impactó mucho con su manera. Y después en cuarto de primaria, mi maestra de cuarto de primaria, 20 minutos antes de que terminara la escuela, hacía una narración en donde todos por ejemplo, íbamos a África y los pigmeos nos iban a comer y hacían el caldero y todos hacían. Imagínate un mundo maravilloso. Wow, No wow. existía más que cachirulo en la televisión, ¿no? Entonces era un mundo mágico Claro, completamente, ¿no? No había claro, ninguna interrupción de ningún aparato claro. electrónico como lo que vemos ahora. Entonces, bueno, esos son mis antecedentes. Y después, bueno, la vida me llevó, después de un divorcio, de mi divorcio, es el único divorcio que he tenido, gracias a Dios, uno nada más, con uno tuve, Mira, con uno tiene uno, claro. con uno tuve. Entonces, mi búsqueda personal fue muy grande, ¿no? Entonces, siempre fue esa situación de encontrarme. Y entonces me encontré en los cuentos. O sea, los Wow. cuentos me encontraron. Escuché por ahí, dije yo, esto es lo mío. Empecé a rastrear y llegué a la Plaza de Santa Catarina, aquí en Coyoacán, donde contaba la maestra Beatriz Falero, que por cierto tiene 35 años ya contando y lo vamos a hacer. Bueno, mejor no digo porque es una sorpresa. Ok, ok. Ajá, No, no. Y entonces llego a ese lugar y digo, ¿qué está sucediendo aquí, no? Entonces, ajá. bueno, empecé a ver qué sucedía, pasaron los años, yo decía, algo está perdido, yo no sé, eso me pasó en el 94. Y en el 99 me encuentro una amiga que está contando unas historias en un festival que viene de Inglaterra y yo me quedo así de, ¿qué es esto? Y ella venía de un lugar lejísimos, yo fui la única que le pregunté, si no hubiera sido por ese momento, la magia de mi vida con los cuentos nunca se hubiera dado, creo yo. Wow. Entonces me fui en una aventura, gran aventura, a encontrar mi voz en ese lugar tan hermoso que está a una hora hacia abajo de Londres, en Sussex, en un lugar que se llama Emerson College, muy cerquita de la colina de Winnie Pooh, Ajá, de wow. Christopher Además, Robin. claro, claro. Verdaderamente creo yo que yo estaba destinada para eso, ¿no? Y ahora Sí. los abuelos de mi tradición lo dicen, ¿no? Es que la imaginación y la palabra está con Roskis, que así me dicen los niños, Roskis. Mm. Y creo yo que mi encuentro con los cuentos ha sido completamente mágico. Y la vida, mi vida real, que hay veces que tengo que colgar los cuentos en una nube para que me dejen seguir viviendo lo que tengo que vivir el día de Ah, hoy.
pero después se descuelgan solitos. Claro, sí, claro, Se claro. descuelgan solitos, ¿no? Y entonces empiezan otra vez a hacer su caminito otra vez y rosquis, 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 me tocan y comienzo a contar. Y cuando yo he dicho, y cuando tú lo comentaste, ¿no? Que cuento a la menor provocación, es verdad. Que No, creo que es un gran punto. yo creo que, por eso dije que el gran don, porque hay gente que tiene mucha historia, muchas vivencias, y las resumen muy corto en una comida, en una sobremesa. Alguien que te puede narrar una historia de una experiencia, por simple que sea, yo creo que transforma toda la energía de ese momento y se hace para siempre, porque es la historia que yo me voy a acordar de Rosa María contándome, no sé, estaba en la colina, mi escuela estaba pegada a Winnie Pooh, y entonces ya nada más con eso yo ya tenía una fuente de inspiración. La fuente de inspiración, porque esa la tenemos todos, Rosa María, es la imaginación. ¿Qué ha hecho? ¿Qué nos ha hecho no voltear a verla? Yo lo sé, las generaciones que nos vienen acá después, pues es que toda los teléfonos, toda la parte de internet ha coartado muchísimo la posibilidad, hasta la inteligencia artificial hoy, ¿no? Que, ¿cómo me puedo imaginar? Porque tú te acuerdas de chiquita que te sentabas a ver las nubes pasar y les ponías nombre y hacías historias, entonces ya vino. O sea, nosotros sí, perdón, o sea, a veces suena como sangrón, pero tuvimos una infancia que provocó que fuéramos un poquito o mucho como tú, quien sí cuenta historias, ¿no? Que narras un viaje y invitas a la gente a que vaya al lugar. Esta parte de la imaginación, ¿cómo la sigues provocando en quien te escucha? Fíjate que es algo, por eso me encanta mi misión, que es una misión, es un oficio y misión, porque yo inclusive cuando voy a subir a un elevador, me subo de frente y ahí les cuento una historia. No es, ay, wow. Me han pasado cosas mágicas en los elevadores, me han pasado cosas mágicas ¿cómo se llaman? Ves que las plazas están los cubículos de la tesorería, por ejemplo, Ajá. ¿no? La Sí, última cosa que me pasó fue esa, llego al cubículo, a la tesorería y de pronto veo 30 personas sentaditas con su cubrebocas, divinas, en silencio, y yo llego, me paro enfrente de ellos y les digo, son el público perfecto en este instante para que un cuento divino se presente en este momento. Me permiten contarles un cuento y todos así, todos impactados. atrevida Sí. señora, Unos atrevida. dijeron sí, unos dijeron, se quedaron así y entonces les conté un cuento brevísimo como de 3 minutos. Y la gente, otro y otro. Claro. Entonces, les dije, bueno, les puedo contar otro de otros 3 minutos y ahí me desaparezco, ¿no? Y bueno, les conté otro cuento y la gente se quedó, o sea, hubo gente que se quedó en shock porque no supo qué pasó, otra gente se fue con la historia y hubo gente que ni siquiera, que no le Voltea a hizo verte. ella, pero está bien, ¿no? Pero Claro. el momento de romper, que esa es la obligación moral que yo tengo con mi oficio, es a cada instante que puedo hacer. Lo he contado junto a un semáforo en un alto, he contado cuando se dentro del metro, cuando se va la luz, he contado, te digo, en los elevadores, he contado en las esquinas donde está el semáforo, no te digo el semáforo, he contado cuando estoy sentada en una banca en un parque, vaya, a la menor provocación. Pero, Y creo que es un regalo enorme. pero no, o sea, se oye súper lindo a la menor provocación, pero, o sea, esta capacidad de hilar, porque me imagino que el cuento tiene que ver con la experiencia que está pasando, entonces, ¿cómo lo arma tu mente, tu imaginación, que cautiva? O sea, porque por eso digo que es esta gran formación, pero también una misión de vida, porque transforma Sí, espacios y momentos. sí. Fíjate que lo hermoso de esto es que al final todos somos iguales.
Todos comemos lo mismo, todos sufrimos por las mismas cosas, todos hacemos drama por lo mismo, todos anhelamos y soñamos las mismas cosas, Claro, todos. claro, Entonces, por eso los cuentos son tan universales, porque lo que le pasa al animalito del cuento me pasa a mí. claro, Lo claro. más hermoso de una historia es cuando, como tiene un lenguaje completamente en otro nivel, no es el lenguaje cotidiano, sino va subiendo de nivel. Entonces, lo que sucede con la imaginación es que te llega, no por la razón, sino por la emoción completamente, ¿no? Se te queda pegado como estampita al cuerpo y por eso lo puedes repetir después, por ejemplo. Entonces, es una fórmula, es una herramienta. Bueno, yo te lo bajé a herramienta, pero es más bien un Ajá. aliado que te acompaña para poder romper una situación, la que sea. Entonces, yo creo que el ser humano, todos nuestros coterráneos y todos nuestros, nuestros amigos, seres humanos, que son todos, ¿no? Se pueden impactar precisamente por esa imagen que tú le das en ese momento, porque te saca de tu ensimismamiento, te saca de tus pensamientos repetitivos, te saca de una serie de cosas, Que ni ves. un respiro para tu mente, para tu corazón y para tu vida. O sea, el cuento es un Eso, respiro, es una innovación en ese momento, es un rayo de luz que te entra en ese momento y te hace abrir tu corazón, tu mente y tu cuerpo. Y conecta con esta parte de nuestra infancia, quienes sí, tuvimos la suerte de que nos contaron cuentos, o como una maestra como tú tuviste en la escuela maravillosa, que debes de honrarla profundamente, porque yo creo que cuando alguien te despierta esta, como el amor a la historia, porque fue un extraordinario maestro, cuando, cuando yo digo, cuando escucho la palabra un cuento, yo me pongo como niñita en la capacidad de sorprender. No hay una adulta, ¿no? Que quiere, ay, ¿cómo va a decir? O sea, por eso dices que no cae en la mente, porque cuando llega aquí, llega mi parte más noble, mi parte más inocente, por ponerlo de alguna forma, ¿no? así es, así es. Es como lo que le pasó ahorita a la mamá ratona. La mamá ratona se encontraba con sus hijitos comiendo. Estaba ahí feliz. De pronto vio venir al gato. La mamá ratona se le enfrentó al gato y le dijo, ¡wow! El gato salió corriendo. La mamá ratona regresó con sus hijitos y les dijo, hijitos míos, nunca subestimen el uso de un segundo idioma. Claro, en 2 segundos, en dos Eso segundos. es un cuento breve, digo, tengo muchos así chiquitos, porque voy midiendo, ¿ves? Es que eso también es precioso. Uno como narradora de cuentos tiene que saber, bueno, esto te lo da el tiempo, la verdad, porque Claro, al principio no. Al principio tú crees que eres dueño de la escena. claro, La escena, o sea, no es la escena que conocemos del teatro, no, 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 no es la escena. La escena es cuando tú captas la atención, claro, tú eres la escena. Entonces, tú piensas que tú lo que vas a decir es lo non plus ultra y quieres que todo el mundo te claro, vea, no te escuche, te vea. Y claro, luego sale tu cuento, ¿no? Entonces, tú estás primero que el cuento. correcto. Al final, para mí hoy, lo primero es la situación, las personas, el cuento y yo. Claro, ¿Por qué? claro, Porque, bueno, claro, el cuento me pide que sea contado a través de mi voz, pero yo tengo que ver cómo están las personas para que ese cuento verdaderamente sea feliz y la gente sea feliz al escucharlo. O sea, uno tiene que tener todas esas, ya esas cositas, esos hilitos ya, para que entonces sí digas, es el momento mágico para que el cuento haga su trabajo, haga su misión. claro. Y esta parte, imaginación, intuición, ¿no? Porque la intuición es la que te dice sí o no, o Sí, qué, o en un momento que sientes como a la gente ansiosa, pues ahí está tu intuición. A estos ansiosos hay que sacarles con una risita algo rapidito para que por lo sí, menos inhalen y exhalen y se sientan mejor, ¿no? sí, sí, Es una lectura que yo creo sí, que a través de tu experiencia percibes,
y ejecutas, sí es. porque entonces ya son varios talentos. Sí, Ya sí, son, o sea, son varios talentos. Una cosa es que cuentes una historia y otra es que percibas a tu audiencia que necesita. así es. Es que ese es el punto. Ese es uno de los puntos finos, el punto delicado, ¿no? De esto. A mí me han invitado a algunas, en empresas, a sus series de capacitación, de cursos de capacitación, por ejemplo, ¿no? Me han invitado a algunos lugares en donde van a hacer una exposición, y yo entro con una historia. Y, y lo que sucede es que el cuento que va a salir en ese momento es exactamente lo que la gente necesitaba escuchar. Es algo mágico. A mí hay veces cuando termino, van y me dicen, es que yo necesitaba escuchar esto. Gracias, ¿no? Ajá. Es, las oficinas me ha sucedido que se han derramado lágrimas. Dices tú, Por fue un supuesto. escape, una válvula para que ese corazón pudiera abrirse y a través del personaje pudiera lanzar esa lágrima que le está curando en ese instante su corazón. Entonces, yo no tengo miedo a eso, ¿ves? Claro. No, pues No ¿por qué? tengo miedo a eso, porque sé que el corazón y el amor con lo que hace uno su oficio es el que te permite todo, Sí, porque porque es además en lo beneficio de. dijiste precioso al inicio, ¿no? Porque yo vengo de la misma guerrera, nada más que ahora súper amorosa, porque porque tienes la fuerza para pararte, pero el corazón para sentir al otro. Y ahí yo creo que es la gran magia. Ahí es donde se conecta con, pues, una empatía, ¿no? Porque ahorita que platicaba de tu semblanza, pues, a ver, con los policías, a ver, con los policías, ¿qué cuento le cuentas a los policías ¿no? Para tocarle su corazón? Pero fíjate que eso tiene que ver, fíjate, es que es algo, o sea, la vida, tus experiencias de la vida te llevan precisamente a esa luz, a ese de pronto está pasando esto, ¿no? Después de eventos muy fuertes que yo viví en unos años, en donde me rompí inclusive las manos, cuando me rompí la izquierda, o sea, que bueno, muere mi hermanito, entonces yo voy a su escuela, que era mi escuela, le hicieron un homenaje y yo voy a contar cuentos con la mano Rota. en el rota. Pero siempre llevo mis trípticos, o sea, siempre llevo mis tarjetas, siempre llevo todo lo que soy y me encanta porque creo que yo fui una de las primeras que tuve página web, por ejemplo, ¿no? Fue Wow. impresionante, sí, era impresionante, era padrísimo. Y la primera que mandó por mail, no por mail, sino por correo tradicional, unos súper trípticos que dices, yo pensaba, si la persona ve ese tríptico y ve todo lo hermoso, dice, es que así de hermosos deben estar ellos también. Porque yo Claro, siempre he pensado lo mismo, siempre he pensado eso. claro. Entonces yo llevo mi tríptico padrísimo, me escuchan contar un cuento y la subsecretaria de Seguridad Pública era una compañera mía, se queda impactada. Me dice, oye, esto lo quiero para mis policías. Claro. Y yo sí, cómo no, sí, cómo no. Pero yo estaba en otro rollo, ¿no? Entonces me la encuentro a mi amiga en el mismo restaurante 3 veces. Bueno, primera, segunda, tercera llamada, señorita, atenta. Y ya me había roto la segunda. Oh, Me rompí en un lapso muy corto las dos manos. Por eso, y muere mi papi también, el mismo año, en fin, todo, todo, todo. Y entonces cuando ella me dice la tercera vez que me la veo, me sonríe, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué, amiga? El lunes estoy en tu oficina. claro, Y claro. cuando yo le llevo el programa donde dice la transformación de grupos a través de la narración oral, eh, dice, ¿cómo que transformar un grupo a través de esto, no? Y luego le puse los hacedores de la paz. Pero ¿cómo vas a hacer la paz con un bueno? Pues claro que sí, ¿no? Entonces, bueno, ya se da esto y son 120 oficiales de policía que yo tuve a mi cargo durante un tiempo junto con mi asistente y quiero O sea, decirte que un tiempo hoy, porque era temporal, les dabas cuentos cómo. bueno, no, fueron dos Una talleres estructura. para Ah, que ok. aprendieran a contar cuentos. Ah, Ellos aprendieron a contar. no. Ese fue el gran reto, sí, claro. Yo les Ah, conté, pero ellos aprendieron a contar a manera de herramienta para evitar la violencia
en los noviazgos, violencia en las escuelas, en fin, Claro. la manera de protección para los niños y los adolescentes. Hoy varios siguen contando y el general, que fue el que estuvo conmigo, todavía cuenta historias. Esto pasó hace más de 10 años. O sea, ha pasado así. La transformación con la historia bueno, fue primero con los cuentos para niños, ¿no? Y después fue con su historia personal, que ya empezamos a tratar cicatrices y cosas, que todos tenían cicatrices en varias partes del cuerpo. Entonces fue algo muy impresionante. ¿Y cómo regalas una historia de tú a tú? Que eso es una narración espontánea, que también es otra cosa preciosísima, ¿no? Pero vas con el tiempo, vas afinando, como te digo, los hilitos para poder hacer una historia de un personaje o de alguien que necesita ser reconocido o necesita que le digan, vaya, de ahí soy, ¿no? De ahí vengo, Claro, de claro. ese lugar tan precioso. Y bueno, lo último que yo he hecho en estos hilos finos, agradecerle a la abuela imaginación que me da la oportunidad de ver las imágenes, no de que yo las vea, no, yo Rosquillo quiero ver, no, 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 no. Esta es otra cosa. Claro, Esto me claro. sucedió hace poquito con la señora Susana Palazuelos, que tú sabes que es una chef impresionante. Buenísima. Ajá. Hicieron un homenaje hermoso ahí en Acapulco y pues yo fui su sorpresa, ¿no? Nadie Guau, sabía, ni ella sabía. Entonces todos estaban preocupadísimos, ¿pero qué va a pasar? Y el día anterior, cuando estaba yo ensayando, cuando me le quedaba viendo a los chavos, le digo, pues sí, la historia va más o menos así, pero la historia todavía no está terminada. Y todos así, ¿cómo? No sabes ¿cómo? cómo. Digo, claro que no, ¿por qué? Porque yo el trabajo que hago toda la mañana y la tarde para poder conectarme es lo que me va a dar la fortaleza para estar ahí y saber que cuando yo mire a las estrellas y a la luna, ella me va a decir que sigue la historia como punto final o como punto semifinal, porque la historia continúa, por supuesto, ¿no? Claro, Y claro. cuando yo colgué todo mi corazón y todos en la abuela y confío en mi corazón, en esa creatividad y en esa inspiración que me va a dar, porque he trabajado tantos años para esto, entonces es cuando mi corazón dice, Rosquis, estás en el lugar, en el momento, con las personas correctas. Y paz. Wow. ¿Y qué pasó se quedó, cómo se Cuando, quedó Susana? cuando termino, fueron 6 minutos de historia en donde yo me conecto con las grandes energías femeninas, ¿no? Por ejemplo, con Xochiquetzal, ¿no? La gran representación de la vida, con Tlazolteotl, con la gran representación de la transformación de la mujer y de las energías, con Shantico, que es la representación del fuego del hogar. Y cuando yo empiezo a darle los regalos que esas representaciones femeninas le dan, pues imagínate, o sea, se expande completamente el regalo. Wow. Wow. Entonces, cuando yo termino, hay un silencio, de pronto escucho, ay, qué bonito, y el otro, qué bonito, y viene la ovación, ¿no? Claro, Pero yo decía, pues si no me aplauden, está bien. claro, claro. Es muy fuerte porque está uno ahí encuerado, ¿no? Encuerado, Claro, claro, con mi claro. voz y mi calimbita divina. Ajá, Eso les fascinó porque tuvieron que remasterizar el sonido, claro. se pudiera escuchar, porque es un instrumentito angelical precioso que yo utilizo también, utilizo varios instrumentos de manera natural, de manera Ajá, rítmica. Y bueno, pues al final cuando ella me ve, todos se paran, me abrazan y me dice, tú eras mis, digo, tenía que ser así, no chula, así tenía que ser. claro, Entonces la claro. abrazo y me abraza y su esposo y todos sus hijos, ¿verdad? Y fue algo hermoso, ¿no? Es Y que esta parte tuya, como tienes también la tradición, nuestra tradición, donde la tradición se pasa de en palabra. es, O sea, nadie te enseña nada, te lo platican y ojalá que usted haga lo que necesita hacer. Nadie te enseña el uno, 2 y 3. Es observa, escucha y acciona. Y entonces, esta también es una formación que como abuela, ¿no? Abuela de la tradición, pues 400 voces, ¿verdad? Porque son todas tus ancestros y todas las mujeres sabias en las que tú has a lo mejor caminado
observado y tienes a estos como personajes, ¿no? De la historia que te suman. Y yo creo que ese es un plus porque Exactamente. estás combinando muchas cosas Sí, nuestras. sí, sí. Yo creo que esa es la base, fíjate, porque cuando yo fui a Inglaterra, pues obviamente entendí esto en inglés, ¿no? Y Claro, fíjate lo que es que tu tradición va contigo. claro. Un día estaba yo en uno de los salones y había unas copias fotostáticas ahí encima. Entonces me llamó la atención, ¿no? Porque traía de un lado todos los glifos mayas Ah, y volteo y traía la historia, fíjate, la historia de la música, cómo llegó la música aquí, ¿no? Y habla de Tezcatlipoca. Bueno, es una historia que ahorita a lo mejor si quieres te la ah, cuento, pero cuando yo vi eso dije, ¿qué está haciendo esta historia aquí? aquí. Ajá. Aquí, en este lugar. Entonces, bueno, después yo hice la traducción y me encontré con, ya aquí en México empecé a investigar y ya vi más o menos por dónde viene la cosa. Y entonces aquí viene la explosión, ¿no? La explosión del corazón, metáfora, palabra, imagen, experiencia, ¿no? En Claro, una historia. Porque yo decía, ¿cómo hacer que nuestras grandes historias mexicas o de todas nuestras tradiciones claro. país, porque son riquísimas. Yo tengo un espectáculo montado nada más de las historias que le contaba el abuelo Antonio al subcomandante Marcos hace un buen tiempo, de los celtales, los osiles, que son los hijos de la noche. Dices tú, ¿pero qué es? Wow, O sea, cuando tú cuentas eso, entras a un mundo en donde dices, de aquí soy, y todos somos de ahí, todos los mexicanos somos de ahí. claro, Y de ahí tendríamos que partir como narradores de historias de esa fuerza y esa fortaleza que nos da el Poposhkomil cuando está incendiándose, cuando está el fuego y el gran huehueteo está ahí hablándote. Le habla a tu alma, le habla a tu corazón, le habla a tu vida. Eso forma parte de mí. claro, Entonces es como hacer la conexión ancestral, la conexión a la tierra fuerte que nos vio nacer, que nos da la originalidad como pueblo. claro. Y además, Honrar. hoy últimamente, no sé si tú sepas que yo sé, yo creo que tú también lo sabes, que es que ya no somos el mundo globalizado. O sea, sí, sí está padre que esas cositas, estas onditas, pues sí nos digan, ti, 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 sí, 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 qué padre, ¿no? Pero al final, ¿cómo es que vienen los nómadas digitales, ¿verdad? Los chavos que se vienen a México a trabajar en una X lugar, pero salen a la vida a disfrutar la vida, a disfrutar de nosotros, de lo que comen, de los mercados, esas son las cosas de la vida al final, ¿no? Dice, sí, Claro, pues voy aquí, le doy, pero me salgo a vivir. Entonces, claro, ¿por qué vienen aquí? claro. Porque este es el lugar, un lugar que tiene tanta magia, Magia. Sí, sí, sin duda. pero la tiene para el que lo quiere ver y lo quiere vivir. Para el que no, no. Sí, date cuenta, o sea, Sí, si sí, yo doy un paso a donde digo, y si yo platico acerca de que, de cómo es que fue que vino la música a este lugar, a este mundo, ¿no? Y entonces dice la historia que hace muchísimo tiempo la tierra estaba enferma del silencio, no se mm, escuchaba absolutamente nada. Entonces, Tezcatlipoca, el, el rey de la noche, el espejo que humea, se puso arriba de una montaña y entonces comenzó a llamarle a Ejecatl, la representación del viento. Y el viento llegó a remolinarse a sus pies y le dijo, ¿qué sucede, señor? Le dijo, ¿sabes qué? Es que estamos enfermos de silencio, esto no puede ser, no se escucha nada. Tú tienes que ir a buscar a un joven para que rescate a la música y tú sabes en dónde está. Entonces el Hecatl va, ve, sondea y de pronto ve una tribu donde hay unos muchachos haciendo las labores. Y escogió a uno, un jovencito. Y entonces suavemente se puso como un aire suavecito, suavecito, suavecito en su oído y le dijo qué tenía que hacer. A la mañana siguiente, el joven se despertó y se fue directamente hacia el mar.
Y ahí convocó a los animales. Primero salieron los delfines y luego las orcas y luego las ballenas y comenzaron a hacer un enorme puente con sus grandes cuerpos. Y el muchacho comenzó a subir por el lomo de los animales. A la mitad del camino le dio muchísimo miedo porque pensó que se iba a caer y se acordó de la canción que Ejecatl le había sembrado en sus oídos. Y cantó, Moyo Koyani, Ayolía, Moyo Koyani, Ayolía. Y esa canción le dio otra vez esa fuerza, esa fortaleza para encontrar la música que vive detrás del sol en un nido dorado. Y cuando ya estaba a punto de llegar, entonces comenzó a llamar a los músicos rojos con su música apasionada, a los amarillos con su música alegre, a los verdes con su música de balance y de tranquilidad, y a los músicos rojos con su música, bueno, a todos los músicos. Varios músicos se lanzaron con sus instrumentos por el puente, pero otros no pudieron porque el sol los carbonizó. Por eso nunca vamos a escuchar muchas melodías porque se quedaron así. Los que alcanzaron a bajar venían cantando ya con sus preciosos instrumentos. Y cuando el primer músico tocó la arena, en ese instante, se comenzó a escuchar el mar. Se comenzaron a escuchar los pájaros que surcaban en el aire. Y se escuchó por primera vez la música del corazón de los hombres. Sus nombres, la risa de los niños, el canto de las mujeres, las palabras de amor de los hombres. Y el nombre que tú tienes y el nombre que yo tengo. Y así fue como la música llegó a este mundo. Oh, wow. Bueno, wow. Wow. O sea, ay, Es muy emocionante. sí lo es. O sea, sí, ya del ojo, ya que dices, que, wow. Y como tu nombre es la música misma. Exacto. Entonces, te digo, yo veo esa historia y me motiva. Dije yo, es que, claro, es una historia cortitita, ¿no? Yo todo muchas cosas le tuve que agregar para poderla poner en el corazón realmente. No, no, es que conmueve. Porque si no, entonces, ¿cómo le haces, no? Claro. De esa magia vienes, de ese lugar vienes, de esas representaciones hermosas vienes, de esa imaginación vienes. Sí, Entonces, sí. por eso es tan importante que a los niños y a nosotras y a todos les contemos cuentos. Nos contemos nuestros propios cuentos. Transformemos nuestra vida y contemos lo que nosotros queramos contar de nuestra vida, porque eso es lo que nos hace personas. Eso es lo que nos hace vivir la experiencia, Y, transformarla en imágenes preciosas y únicas. y además a veces sí, sí, claro. Las experiencias de cada uno es la suma de los todos, ¿no? Cuando tú te atreves a narrar una experiencia, la que sea, no solo te transformas adentro, sino la sanas. Sí, Hay proceso sanador cuando tú lo platicas, ¿no? Por sí, eso a veces cuando tienes una gran amiga y platicas lo que te acaba de pasar y luego como que se reacomoda, como que algo sucede, como que hay un algo que complementa, que nosotros no vemos. O sea, no está aquí, está acá. Que se hace así como ahorita, que dices, sí, ah, ¿no? O sea, pertenezco a algo tan grande, que por inercia no veo. Por Nosotros inercia no ves, exactamente, por no inercia no ves. veo. Entonces, por eso decía, qué grandeza la tuya de taparte un elevador y sacarme de mi inercia. Y en ese momento, imagínate este cuento, voy a decir en el metro, ¿no? Es que dices, veníamos del silencio y el regalo fue los sonidos majestuosos de todo lo que existe, Exactamente. ¿no? Que Sí, ahora estamos ensimismados en muchas
o sea, hasta traemos audífonos para no escuchar nada. Sí. Sí, entonces yo creo, bueno, fíjate cómo me sigue conmoviendo esta historia que cuando yo se las conté a los muchachos, a varios compañeritos de secundaria, la maestra me dice, oiga, pero usted, ¿está usted segura? Y yo digo, Claro, ¿qué segura? Maestra, ¿sabe qué? Mire, usted es la maestra. Por favor, niños, hagan un espacio para la maestra porque se va a sentar aquí en medio. Yo soy la narradora de cuentos y yo quiero que usted lo disfrute también. Y hubo un momento al principio de la historia donde yo les pido que cierren los ojos al principio, un poquito. Todos cerraron los ojos, la maestra también, y de pronto se hace el silencio mágico. Que eso, o sea, crear el silencio, esa es otra forma fundamental para el narrador de cuentos y para el claro, cuento. O sea, el cuento no va a salir cuando todo el mundo está, y si estás ahí, vas a crear el silencio. Y claro. es posible. Y es posible. Y es posible que la gente cuando está en su celular se quite el celular y te vea. Es posible. Por supuesto que es posible. Entonces, yo creo que, que cuando termina el cuento y la maestra se queda así como, que todos quedan como, y entonces eso sucedió. O sea, qué bonito, ¿no? Qué padre. Y los niños estaban felices, escuchando algo que nunca habían escuchado. Pero como era un muchacho el que hacía eso, ellos se sentían Claro, como que el héroe que fue en claro, busca. claro. Pero yo creo que esa fórmula, que ya sabemos que es la fórmula del héroe y que vale, sí, pero en la vida real, todos vamos sobre un sueño, bajo un sueño, por un sueño, en un sueño. En Y un, todos tenemos esa habilidad de movernos del lugar, que es lo que hace la historia. Te mueve del lugar. claro, Ya no eres el mismo cuando termina. Yo ahorita claro, no soy la misma. Si se me salieron, ahora sí se me salieron más lágrimas que antes, ¿no? Por ejemplo. claro. Me sigue conmoviendo de tal forma que yo digo, si este es así, imagínate, ahorita estoy preparando toda una saga de las energías femeninas, porque aquí nosotros no le decimos diosas, ¿no? Sino son Mm, las energías, pero que tengo que encontrar una palabra que represente lo mismo, porque sí, o sea, claro, claro, para que dé la frecuencia nuestra, claro. es poner todo eso en el día de hoy, ahora, hoy, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que necesitas esto? Y cuando tú hablabas un poquito de las abuelas, bueno, todas las que yo he seguido y las que me han enseñado, como lo que decía la abuela Ana Luisa en el otro programa, el que va a salir, ya salió, ¿verdad? Creo que Salió. sí. Que habla de la recapitulación. O sea, son cosas que las abuelas te enseñan cuando de veras te enseñan, y cuidadito, cuidadito. A mí mi abuela, Nanansi Negra, en un día que estábamos así las dos en el coche, yo venía con ella, me venía cantando mis defectos. Y yo así, mira, como la conete con sal, ¿no? Cuando yo llegué a mi casa, me dijo, tienes que recapitular, ya te lo enseñé. Y bueno, quiero decirte que son herramientas, son guías importantes hoy. Nada de ella, no, son hoy. Porque cuando ella me decía, es que estoy viendo esto y esto y esto, le digo, pero ¿por qué hace esas conexiones, no? ¿Por qué no es ancestral, rollo? No. Es lo ancestral con lo de hoy, con lo que está sucediendo en este momento, que te penetra el corazón y que te enseña. Claro, Eso claro. no, eso dices, ay, los chamanes, los hombres me decían, mujeres me decían, no, pero es Hoy, hoy claro, lo que es hoy lo que estamos contando, es hoy que estamos viviendo, es hoy que se necesita esta imagen, es hoy que se necesita esta historia. O sea, claro, no es ayer ni es en este instante, en el eterno instante, ¿no? De la vida. claro. Claro, que Entonces, además es que cuando te conectas desde ahí, es que lo haces más real. Como este sí, instante, esto que acabas de contar, puede ser que lo hayas contado muchas veces, pero hoy en algo conecta que al contarlo tú, a mí se me hacen los ojos agua y estoy segura que toda la gente que nos está viendo también fue como por su belleza, por su instante, porque siempre necesitamos algo que nos conmueva, que nos así es. regrese a la parte, voy a decirlo, humana, ¿no? A esta parte humana. Sí.
Y claro, ahorita me acuerdo de lo que me decía mi maestra, mi mentora, Nancy Mellon, que es un rollo precioso, la verdad, de cómo los cuentos impactan en todos los órganos de tu cuerpo. Yo fui a tomar la instrucción a Boston, ella es de por allá, y entonces ella decía, ¿no? Cuando estábamos en el entrenamiento, era una cosa así de, ¡ay, ¿no? Dice, bueno, cuando tú vayas a llorar, fíjate, ahora sí me falló, abuela, me falló. Es de veras, tiene uno que decir, es mejor que yo el público y no tú, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero bueno, ahorita sí, bueno, así fue. Dice, haz de cuenta que estás viendo del lado izquierdo que tienes una mariposita ahí y entonces le soplas a la mariposa para que se vaya eso que tú estás sintiendo, le des oportunidad, respires y continúes, ¿no? Entonces, ahorita le digo, ahorita, pues no fue No, mariposa, fue todo un río claro, aquí que pasó aquí en mi corazón. claro, claro, pero pues eso es lo que hace la historia. O sea, eso es lo que conmueve. Es como cuando a mí me fascina porque a mí me gusta contar historias de experiencias vividas, que yo sé que hay muchas que parte, obviamente, son totalmente ciertas, pero hay cosas que yo me acuerdo que ahora, cuando las pongo en palabras, que te las cuento a ti, es como, ¿no? Que yo al platicarles digo, a mí ya se me acaba de acomodar algo de esa historia, Sí, ¿no? De la historia, a sí, mí sí, sí. misma. O sea, que Sí. no, hermoso, hermoso. Ay, mi Rosy, mi Rosa María Rosy, me encanta. Además, conmovida, emocionada, agradecida por este espacio que nos regalaste, por este tiempo tuyo. Te vamos a seguir en Facebook para que cuando tengas un evento, pues ahí vamos, porque yo soy fanática de los cuentos, de verdad, y de esto, ávida de personas que me cuenten historias de su vida, de su aprendizaje. Yo creo que todos somos una gran historia que contar, Así es, así ¿no? es. Sí, la vida. Ay, te agradezco muchísimo. Siempre te conmueven, siempre te mueven. Y eso, por eso es tan infinito. Claro, Este oficio es infinito. Yo siempre, nunca le veo el fin, al contrario, siempre le veo el inicio, la renovación, el inicio, la revisión. Dije, espérenme tantito, quiero contar claro, tantas cosas que dije, espérame, porque si no está cañón, no puedes con claro, todo. claro, Pero claro. bueno, Qué maravilla. Rosa María, mil gracias por estar en el programa, por tu tiempo, por tu amor y porque se queda el corazón. Mira, me quedé así como súper tocada, así súper emocionada, abierto aquí. No, maravilloso. En persona ya puedo imaginarme lo que me vas a transmitir. Ya sé que el campo mórfico aquí hace las suyas, pero en vivo debe de ser una gozada bárbara. Gracias. muchas gracias, Meg, por invitarme. Gracias a todas las personas que nos van a escuchar, que nos están escuchando en este momento tan bonito. Y pues los invito a que cuenten y que sigan contando y que sigan abriendo sus oídos a cosas nuevas, a los niños que los escuchen y que les cuenten y que los niños hablen, que es muy importante, Claro. que no se pierda, ni que disminuya la transformación y la gran inspiración de la gran abuela imaginación. Y después que nos invita a seguir. En tu programa de radio es diario, ¿Mande? Cada jueves, son los jueves de 8 a 9 de la noche por Caldero Radio, que es una plataforma por internet, y se llama El Universo en un Cuento. Todos maravilloso. los jueves a las 8 de la noche contamos historias para honrar a la abuela imaginación, que es lo que nos da la la creación humana, la da a ella. Wow, wow, ¿Sí? qué maravilla. Qué A maravilla. ella nos creó otro ser maravilloso, pero la abuela hizo que el humano creara todo lo que vemos que se puede tocar. Maravilloso. Y lo que no también, también que cada quien crea su Claro, rollo. claro. Mil gracias. Gracias a ti. Pues así cerramos un día más, como con el corazón de niño, de niña, emocionada, con la imaginación. Yo me quedo con esto pleno en mi corazón de que ahí están siempre, que escuchar una historia bien contada, no solo se aprende, algo sucede en el corazón que se abre. Yo espero que este programa te haya hecho igual que a mí, un, un momento de gozo, tener a alguien que sabe narrar su historia.
Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Brilla siempre.